Ya, sí. Bueno, buenos días otra vez, chicos. Hoy día había un ejercicio de clase que no lo hemos tocado. Al principio era sobre todo la teoría y cómo se planteaba, ¿no? Y aquí vamos a ver, este es el resumen de todo el sistema del marco lógico, teniendo tanto sus componentes, o sea, sus descripciones, ¿verdad? Y este era el ejercicio de clase, donde nos decía: en el barrio de los Andes se ubica una antigua población denominada Las Margaritas, donde ahí había el tema de los habitantes, los problemas, o sea, el tema de los lotes del terreno, como dice, y también nos daba algunos, bueno, tal vez no lo leyeron, a ver. Esta población se originó en una toma de terrenos a fines de la década 60 y sus habitantes obtuvieron soluciones habitacionales construidas por el Ministerio de Vivienda en los años 70. Los lotes de terreno son relativamente grandes, de 9 metros de frente por 18 metros de fondo. Con el paso del tiempo se han ubicado en los fondos de los sitios de construcción más o menos precarias que albergan a los hijos de las familias originales, que a su vez han formado nuevas familias. La vida en estos conglomerados de familias allegados es difícil y llena de conflictos cotidianos, por densidad poblacional y por las dificultades de acceso a los servicios básicos. Aproximadamente el 70% de las viviendas de la población de Las Margaritas albergan allegadas ya sea al interior de la vivienda principal o en viviendas adicionales construidas al interior de los sitios. Adicionalmente, se encuentran en la zona dos microcampamentos, 11 y 14 familias respectivamente, que no cuentan con el abasto regular de los servicios básicos. La situación planteada precedente conlleva a la aparición de los asentamientos irregulares, lo cual genera un importante déficit habitacional. El barrio Los Andes está entre los 6 barrios más pobres del área metropolitana. Los jefes de estas familias han sido entrevistados por funcionarios de la municipalidad y están vivamente interesados en hacer los esfuerzos necesarios para mejorar sus condiciones habituales, llegando a ser propietarios de una vivienda, ¿no? Entonces, igual podemos compararlo en lo que pasa igual en unas zonas y se convirtieron en barrios de verdad, y eso igual ha generado como un proyecto. Y bueno, la estructura igual que les explicaba en la anterior clase era o sea, cómo va. Primeramente elegimos el problema que ya sería nuestro propósito y también vamos a tener un fin que en este caso sería la disminución de las muertes por virus. O sea, este es otro ejemplo de los componentes. Igual van a salir de la parte de abajo en el tema el árbol de objetivos. Ahí hay que analizarlo bien, o sea, cuáles van a ser nuestros componentes, porque puede haber o sea, más de uno, dos, tres, y también de cada componente debe existir sus actividades. En este caso, solo es de o sea, como una actividad, una alternativa uno, de la alternativa uno, sus actividades. Entonces ahí se va a ir viendo como la estructura que se tiene que realizar y cómo va a ir, ¿no? En el tema del ejemplo, primeramente vamos a ir con el análisis de involucrados, que es como, o sea, ver qué les afecta positiva y negativamente y cuáles les van a o les van a apoyar o van a ser igual, repitiendo los afectados. Entonces, los grupos que se ha identificado en este caso, por ejemplo, las familias en asentamientos irregulares, las familias fuera de asentamientos, de esos asentamientos, el Ministerio de Vivienda o aquí el Ministerio igual de- los que más se encargan es en el tema de la alcaldía, como el municipio departamental de La Paz, entidades financieras, entidades constructoras, empresas constructoras privadas, ya sean, no creo que no hay por parte del gobierno. A las ONGs también. Primeramente, las familias en asentamientos irregulares, sus intereses, o sea,
mejorar esas condiciones de vivienda actual que tienen ellos, ¿no? Pero por el tema de los problemas que se presenta, por ejemplo, la falta de empleo, los bajos ingresos, no tener condiciones para construir su casa, en el tema de cómo van a estar ellos involucrados, sería positivamente porque la organización entre ellos va a apoyar en el proyecto, mientras que los recursos y limitaciones es adecuada a la organización entre familias y la disposición a colaborar. Por ejemplo, igual cuando hay asentamientos, ellos pueden construir ya edificios de 4 o más pisos y eso afecta a las otras viviendas. Y en el tema de disposición a colaborar también puede ser en el tema de, no sé, esas viviendas ya dejarlas por lado, o sea, ya tener unas nuevas construcciones en esos asentamientos. Mm, Como se parte tanto en zonas rojas, zonas amarillas, zonas verdes, entonces igual hay que tener esos estudios. Las familias fuera de asentamientos, los intereses tener viviendas establecidas legalmente, los problemas por la falta igual de empleo, bajos ingresos, eh, o no tener las condiciones para construir su casa. También en el tema de las actitudes, del tema positivo, o sea, brindar la información necesaria para la ejecución del proyecto y recursos y limitaciones, no haber resistencia al cambio. Eh, o sea, como vemos o comparamos igual en lo que pasa en nuestra realidad, hay muchos que están, o sea, contra la política o contra varias obras que se pueden realizar, pero de alguna u otra manera les afecta. Entonces, estar igual, no haber resistencia al cambio, que eso es igual una de las limitaciones, eh, es muy difícil, sí. Por ejemplo, en el tema igual como hablábamos de la contaminación, de los basureros, de los automóviles que están igual o sea, hay tema de los bloqueos, tema de las caderas. Ese tipo de comportamientos sí es muy difícil cambiarlos, pero no imposible. Entonces, por eso igual es el tema de generar ideas tanto privadas como sociales para darle una solución a largo plazo, yo diría. Y el otro sería el Ministerio de Vivienda, resolver irregularidades de las soluciones habitacionales, problemas percibidos, incremento de la densidad poblacional, es igual se va a ver o no es que ya se está viendo. Positiva, es de manera positiva porque va a brindar datos necesarios para las soluciones habitacionales. En el caso igual, este año se van a hacer los censos, entonces ya se va a ver cuánta población ha crecido, si ha disminuido, igual por la situación sanitaria que hemos tenido. Y los recursos igual contar con información requerida sobre las soluciones habitacionales. Otro igual sería las entidades financieras que igual dan créditos de vivienda. Entonces aquí es su interés, el de ellos es igual, generar ingresos a través de los créditos para esas familias, teniendo los problemas de falta de garantías para otorgar créditos a las familias de escasos recursos. O sea, siempre se pide algunas garantías cuando se va a hacer el préstamo o el crédito, pero es igual, se puede llegar a un acuerdo o ver cómo trabaja el banco, ¿no? Entonces, es igual de la parte positiva porque al otorgar créditos de vivienda, entonces es como un flujo que se da entre la población y la banca. Y ahí se va ya generando, como no sé si han visto el tema de los reportes, si tienes un ahorro en el banco, entonces es tipo inercia, ¿no? Que tu dinero ahí, o sea, ni se gana ni se pierde, excepto de los intereses para ustedes, pero para el banco, o sea, es como tipo inercia. Pero ya si se va haciendo ese flujo o esos cambios, tanto créditos, préstamos entre la población y el banco, entonces ahí se va a ver igual el crecimiento tanto de las entidades financieras como en el país.
El otro es tener el capital necesario para invertir en las viviendas, es el tema de recursos, ¿no? Y los otro grupo es las entidades constructoras, o sea, también al incrementar los ingresos por el aumento de construcción de los barrios, igual se va a necesitar más mano de obra por los problemas de la dificultad de acceso al barrio, igual por esos asentamientos irregulares, por ese tipo de construcción. Positiva, sí, porque va a prestar servicios a las personas, como se ha dicho, se va a tener más mano de obra, y también de los recursos tienen la capacidad de poder trabajar en las diferentes viviendas. El penúltimo sería el municipio, aquí la gobernación de La Paz, en comparación, que los intereses es igual solucionar los conflictos de asentamientos irregulares en la ciudad por problemas, o sea, faltas de servicios básicos y el crecimiento poblacional, porque si igual haciendo una comparativa, o sea, si no se solucionan estos conflictos antes de las construcciones, entonces después ya va a tener problemas más serios, ¿no? Como el tema de los deslizamientos o de las caídas de viviendas. En el tema positivo, igual, porque es mejorar las condiciones de esos barrios o de esa población, y entre limitaciones y recursos tienen el presupuesto, o sea que igual la alcaldía designa el PUA, que es ese presupuesto a cada zona, y el presidente de zona tiene que designarlo para tales obras. Entonces ahí ya es como un cuello de botella, o sea, de dónde se va el dinero, ya hay que ver otros aspectos, ¿no? Se creó para mejorar los servicios. Y por último, el tema de las ONGs, igual, no me acuerdo ahorita, viviendas, eh, pero sí había, o sea, no sé si se acuerdan, ONGs que sí ayudaban a la construcción de casas prefabricadas, creo que era más que todo en Santa Cruz. Pero ellos igual tienen el interés de brindar apoyo a las familias de bajos recursos, porque los problemas son alto nivel de asentamientos, bajo niveles de ingresos. También el tema de las actividades positivo, porque es conceder apoyo económico. Y en el tema de recursos es tener un respaldo de sus asambleas ejecutivas, personal capacitado. También está el tema de generar voluntarios para, no sé, para contribuir a la sociedad de acuerdo al bien que se quiere requerir. En el tema negativo, o sea, también se puede hablar, ¿no? Si son asentamientos irregulares o si quieren hacer asentamientos regulares, por ejemplo, en el bosque de Purapura, entonces ese bosque ya va a estar, ¿cómo se diría? O sea, no, ya no va a estar resguardado o ya no va a ser una reserva de bosque, justamente por esos asentamientos irregulares que se va a tener. Entonces, ahorita el propietario de los bosques sería la alcaldía, si no más me equivoco, porque ellos ya o sea, lo deben cuidar, lo deben proteger, justamente por estos asentamientos irregulares que se pueden llegar a tener. Y bueno, haciendo el análisis de involucrados, después se pasa al árbol de problemas, donde aquí se ha tenido el problema principal, como ser las malas condiciones habitacionales en las Margaritas, viendo como zona o como barrio. Entonces, primeramente las causas, o sea, ¿qué causa estas malas condiciones? Primero, la alta densidad poblacional por vivienda y la dificultad de acceso a servicios básicos. Y de ahí igual siguen las causas o la situacional de las causas, que son problemas de adquisición de las viviendas. Hay oferta de vivienda inexistente, igual como se dice de los flotadores, ¿no? Poca capacidad de ahorro, porque no hay igual ese flujo. O sea, lo que más se ve es comerciante o vendedores que compradores. Poca cultura de ahorro, desaprovechamiento de programas de vivienda. Mm, no sé si igual han visto en el Ministerio, creo que de Desarrollo, había como un programa de varios proyectos. Entre los proyectos igual era del tema de las viviendas, lograr tener el apoyo
de créditos hacia las viviendas o la construcción de viviendas. También en el tema de la educación, la construcción de nuevas unidades educativas, en el tema también de apoyo hacia el empleo, a mi primer empleo, pero que no se han ejecutado de alguna manera y algunos ni siquiera se han visto. O sea, si hay esos programas, si hay esos proyectos, o sea, planteados, no de la mejor manera que se espera, pero sí las hay. Y, eh, o sea, hablando también de la ejecución, es muy, aún no se sabe, o se sabe muy poca información. Y de las dificultades de acceso, la insuficiente organización comunitaria. También se puede hablar o sea, de la mala comunicación que se tiene igual entre los vecinos y el presidente de la zona, poca capacidad de gestión municipal. También en el tema de la gobernación, es como hay igual departamentos, un departamento o una parte de la alcaldía se encarga de los barrios de verdad, entonces ahí se puede ver una mala gestión. Y en el tema de los efectos, estos generan también problemas de convivencia familiar y estos a su vez mayor inseguridad de ciudadanos, alto grado de violencia intrafamiliar, propensión igual al alcoholismo y drogadicción. Eh, Igual si viven en Santa Cruz, o sea, si no se tiene vivienda, o si los que no tienen vivienda y son jóvenes, ¿no? Que viven debajo de los puentes. Alto nivel de hacinamiento. El hacinamiento, o sea, quiere decir que son viviendas que no cuentan con los servicios básicos como ser del agua y de la electricidad, por eso dice igual alto riesgo sanitario, aumento de la promiscuidad. Promiscuidad es sobre todo, o sea, esos negocios donde se ofrecen servicios sexuales, ¿no? Y pasando, o sea, tienen que plantearlo bien lo que va a ser su problema principal, porque de aquí igual es como un cambio, o sea, si aquí han dicho han mejorado las condiciones habitacionales, no, aquí, perdón, malas condiciones habitacionales, entonces ya en el árbol de objetivos es mejorar o han mejorado las condiciones habitacionales. Y ya es como un cambio, o sea, aquí se tenía alta densidad poblacional por vivienda, aquí se va a decir la densidad poblacional por vivienda ha disminuido o disminución de la densidad poblacional. Aquí problemas de adquisición de vivienda, es la adquisición de vivienda sí es posible por los apoyos que se ha tenido, ¿no? Mejorar la oferta de vivienda y de estos la capacidad de ahorro ha mejorado, cultura de ahorro mejorada, o sea, son alternativas igual que nos damos, también que se aprovechan los programas de vivienda, por ver una mejor organización, una mejor planeación de ello. También se ha facilitado el acceso a servicios básicos. Se puede también un programa como el tema del gas domiciliario, que ya más del 80% se ha tenido, ¿no ven? Las casas. Ha mejorado la organización comunitaria. No sé, se puede tener reuniones o como un feedback entre el presidente de la zona, de los vecinos, cuáles son los conflictos que se tiene, es sobre todo de la falta de información que se da. Si, como se dijo, la designación del POAS para cada zona, entonces, ¿cómo el presidente, digamos, en su propuesta va a plantear la división de ese presupuesto? O sea, para cuántas obras están proyectadas, cuáles son las actividades a realizar, en qué fecha se va a realizar y cuándo va a ser la finalización. Y respecto a ello, cuánto es lo que sobra, cuánto es lo que se gastó, por ahí puede haber imprevistos. Entonces, es sobre todo de la falta de información que se da de esos conflictos. Según a mi parecer, también hay otros que igual por el tema de política, por el tema de, no sé, también mm, no siempre suele ser el presidente de zona, también es todo su equipo, su grupo. Entonces, también se puede se ha fortalecido la capacidad de gestión municipal, igual en la alcaldía, o sea, hay como una ley que tienen ellos que no se puede contratar a la familia o al lazo de familia primaria.
si contratan a la madre, ya no pueden contratar a la hija. Entonces, igual es ver, tampoco es quedarse perpetuamente en el mismo puesto y es sobre todo rotar o diversificar lo que se quiere. Y de aquí también se ha mejorado la convivencia familiar y respecto a ello ha disminuido la inseguridad, se ha reducido la violencia intrafamiliar y bajaron los índices de alcoholismo. Y aquí también llegan los índices, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a medir esto? O cómo podemos ver que sí, de verdad se han bajado estos índices de alcoholismo o se ha reducido la violencia intrafamiliar. Aquí también ha disminuido el nivel de hacinamiento y ha disminuido el riesgo sanitario. Se ha controlado la promiscuidad. Eh, sí, en séptimo pasamos igual a lo que es alimentos y ahí se ve las varias enfermedades que nos pueden llegar a generar. Uno y sobre todo es el tratamiento de aguas. Y también en tema de las verduras, también en el tema de si vemos refresquitos, nos puede generar la Escherichia coli. Entonces, o sea, a mí me traumó ver de las tantas enfermedades que se pueden llegar a generar por la mala manipulación de los alimentos. Y abajo, las tierras de más allá de Mayasa, como son los cultivos de tomate, de espinacas, o sea, sobre todo de verduras y de choclo, igual son el tema del riego, son aguas no tratadas. Entonces, por eso igual decimos al momento de comprar, hay que lavarlas, ¿no? Entonces, también se puede generar una idea de cómo podemos em, realizar ese tratamiento de aguas, ver cómo otro tipo de riego, qué volumen se necesita para ello, eh, porque no me acuerdo, o sea, si hay sistemas en la tierra se ponen y ya directamente es el riego, pero ellos, o sea, lo hacen manualmente. Y aquí por eso se dice ha disminuido el nivel de hacinamiento, ha disminuido el riesgo de sanitario. Y después del árbol de objetivos, ya viene a lo que es el árbol de alternativas. O sea, si decimos que la facilidad de adquisición de vivienda debemos de generar alternativas, uno puede ser la capacidad de ahorro mejorada. Otro, la cultura de ahorro mejorada, se puede dar desarrollar campañas de capacitación para el ahorro. Y hay algunos bancos que lo dan, ¿no? Como eh, tipos de ahorros, o sea, cuánto es siempre tener un presupuesto del día, del semanal o mensual que sea que se ha, que se ha tenido y de ahí ver cuántos son los ingresos y egresos, ¿no? De la capacidad de ahorro mejorado, o sea, generar mejores alternativas de empleo y no siempre irse al comercio. También se puede generar grandes emprendimientos. eh, Igual, como se dijo, se puede necesitar mano de obra para las construcciones. De aquí igual se aprovechan los programas de vivienda, se puede desarrollar campañas de información sobre programas de vivienda del gobierno. Esto para, como se dice, tener la información y tener esa transparencia de esos programas y para ver, ahí también se va a necesitar un apoyo, una contratación de personal, tanto de obreros, se puede ser mm, de ingenieros, de civiles, de arquitectos. Entonces ahí ya o sea, se genera empleo. También la mayor oferta de viviendas, construcción de nuevas viviendas. Ahora se están construyendo igual por Mayasa, igual donde antes era el botadero. Se han construido, sí, algunas viviendas y de ubicar allegados. También la reubicación de ah, algunas zonas, o sea, que estaban en riesgos y que se han quedado sin viviendas. O sea, es como reubicarlos a pueden ser a estas construcciones nuevas o diferentes zonas que se pueden dar. También si se ha mejorado la organización comunitaria, entonces, ¿qué se puede hacer? Desarrollar cohesión comunal, como se ha visto, o sea, mejorar la cultura organizacional, se ha fortalecido la capacidad de gestión municipal, aquí se puede involucrar el municipio en la comunidad, igual por el tema.
no sé si ustedes han hecho, había una encuesta de la alcaldía donde preguntaban, ¿usted cuál cree que es el cuello de botella? O bueno, no lo han preguntado así bien, bien técnico, pero el cuello de botella de la alcaldía. O sea, ¿cuál es el mayor problema que ve? O sea, el tema de eh, personal que se queda más de 5 años o 10 años, también de la diferencia de política que hay, el tema de, no sé, del tema de la contratación por simplemente estar en un partido. Entonces, ese tipo de preguntas igual ha tenido. Ahora bien, sí, o sea, lo ideal es que puedan usar esa información para mejorar, ¿no? Pero ya eso depende de, o sea, de la institución, del municipio, del ministerio. Y aquí ya es el sistema del marco lógico, donde primeramente es el fin, o sea, qué queremos lograr, y aquí se ha identificado dos fines. Uno, contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias de las margaritas. Y el otro podría ser disminuir el riesgo sanitario de las margaritas, justamente por esos problemas de tratamiento de aguas que se puede ver. Indicadores, aquí se tiene que dar, si tenemos un fin 1, entonces aquí indicador 1.1, 1.2, 1.3. El 1.1, al finalizar el proyecto, el barrio Los Andes ha mejorado sus niveles de violencia intrafamiliar en un 20%. Entonces aquí ya vemos con tema de ya cuantitativo, ¿no? Al finalizar el proyecto, el barrio Los Andes ha mejorado el nivel de seguridad en un 30%, o sea, de los robos, cuánto ha disminuido, cuánto se ha mejorado, y también al finalizar el proyecto ha disminuido sus índices de alcoholismo y drogadicción en un 5%. Entonces ya estamos viendo el tema de indicadores, como se dijo, cuantitativamente. Y el otro de disminuir el riesgo sanitario, también se dice que ha mejorado sus niveles de hacinamiento en un 20%, o sea, puede haber más población que ya tienen esos servicios de agua potable y de electricidad. También ha mejorado sus niveles de promiscuidad en un 15%. También hay mayor generación de empleo y que ya no se van a este otro tipo de, no sé cómo llamarlo, actividades, trabajo, eh, ya es un poco difícil, ¿ya? O sea, cómo clasificarlo. Medios de verificación, o sea, el registro de la oficina de planeación del municipio, o sea, quiénes van a hacer estos, o quiénes van a cuantificar estas diferencias o estos porcentajes que se ve. Es justamente en el tema del censo, se puede hacer una simple encuesta por parte del municipio y ver esos registros, ¿no? Los supuestos es que las familias de las Margaritas han contribuido con el desarrollo del proyecto, es decir, no ha habido ninguna dificultades, puede que ser el tema de los loteadores, ¿no? Los loteadores pueden decir que no, que es mi zona o algo así. Entonces, la contribución al desarrollo del proyecto es muy, muy importante y también es algo muy difícil de apoyar. En el tema del propósito, también el resumen narrativo del proyecto, se puede ver que han mejorado las condiciones habitables en las Margaritas. Esto es lo que se ha planteado en el árbol de objetivos. Y también se tienen los indicadores verificables. O sea, aquí se han identificado 6. O sea, algunos pueden ser condiciones de sentimiento de 68 familias de la unidad Margarita han disminuido al finalizar el proyecto y pasan de 4 personas por habitación a 2 personas por habitación. O sea, aquí ya estamos hablando de la diferencia que ha habido antes del proyecto y después del proyecto. También al finalizar el proyecto, el 80% de las personas beneficiadas promocionan el proyecto y el modelo de desarrollo. O sea, si ha funcionado en esta zona, ¿por qué no puede funcionar en otro tipo de zonas? Como igual en el tema de los barrios de verdad, ah, si ha funcionado abajo. Sí, abajo del teleférico es lo que se ve, o sea, encima del cementerio. Y también se puede ver por parte más allá de la zona sur, que igual son barrios de verdad. Entonces, es igual una comparación antes y después. El cuarto sería una vez decididas las viviendas, cada familia realiza pagos mínimos respectivos de una cuota de vivienda del 1% del valor total. Esto es igual en el tema del flujo tanto de información como
de dinero o de monetario, ¿no? Que son los microcréditos que se da hacia familias de bajos recursos. Al finalizar el proyecto, también el 100% de las obras públicas construidas y equipadas se encuentran en buen estado de funcionamiento. O sea, también es, al momento de construir, también es cuidarlo, ¿no? Y eso va por parte de los que se van a situar ahí, por parte de estas familias. Tampoco es que dure a mediano o corto plazo ya otra vez la construcción. Es como el tema igual de lo que vemos de las aceras, de los caminos, de las carreteras o la autopista, que hay que cuidarlo. En este caso sería toda la población del Departamento de La Paz para que esto, o sea a largo plazo, tal vez después de 10 años ya se tenga un mantenimiento tanto de las carreteras como de las aceras. Como el problema mayor es de los camiones grandes, o sea, eso ya se va una y otra vez, entonces ya quiebra lo que es el cemento, sí, el cemento. Mm, Después, en el tema igual de los civiles, o sea, si las aceras no tienen esas líneas o esos huequitos, entonces la, cae la lluvia entonces se vaporiza, entonces no hay por dónde salga esas gotitas de agua, entonces por eso hay ese quebradizo del suelo, entonces sí o sí tiene que haber como un espacio o unos agujeritos o esas líneas para donde salga esas gotitas de agua y no haya así quiebre. También al finalizar el proyecto se ha beneficiado un 65% de las mujeres cabezas de familia de la comunidad. Y después de estos indicadores también se tienen que dar los medios de verificación. O sea, cómo podemos verificar tales indicadores. Uno sería los registros del proyecto, o sea, antes y después, también de la alcaldía. También pueden haber otras organizaciones que han hecho comparativas, registros de las oficinas de planeación del municipio, registros de mantenimiento de las oficinas de obras públicas, o sea, sobre todo son los registros de antes y después, sobre todo, o sea, ¿qué piensa el ciudadano, o el vecino de la mejora después del proyecto? Los supuestos es que los patrones culturales de la comunidad faciliten el cambio para la aceptación del modelo habitacional como una alternativa para mejorar las condiciones. Bien, esto no sé si se acuerdan igual en el tema del ejemplo de la educación. O sea, si se va a dar capacitaciones, uno es que la población acepte o que vaya a las capacitaciones. Y después de que esa población ya lo em, implemente y lo haga de una manera continua, por ejemplo, a sus hijos o a sus hijas que enseñen de manera continua. Entonces, es como patrones culturales que se pueden llegar a cambiar, o ese es el supuesto que se tienen que generar a cambiar. Después del propósito es lo que vienen los componentes, como se dijo, pueden ver uno, tres, cinco, los que sean pertinentes, en este caso son tres, o sea, uno, son viviendas unifamiliares, son construidas y entregadas a la población objetivo del proyecto. Dos son las campañas de información o esa capacitación que se tiene que generar. Y tres, que se ha implementado un plan de sensibilización. Esto igual viene por la capacitación. Y de ahí del tema de los indicadores, igual como pensamos venir, y de aquí se ha descrito tanto del componente uno 2 y 3. De aquí igual, como vemos, son cuantitativamente, o sea, numéricos. Por ejemplo, aquí 2.000 metros cuadrados de calles y pasajes construidos al final del proyecto bajo normas de construcción del Ministerio de Vivienda. O sea, ya tienen su plano, ya tienen dónde pagar por ese terreno, ¿no? 678 conexiones domiciliarias, eso hablamos de los servicios básicos, después, o sea, ya tienen el título de la propiedad donde pueden decir soy propietario de tal vivienda o de tal terreno, también cuenta con 92 metros cuadrados de terreno, o sea, también medir equitativamente cuánto del terreno va a ser para viviendas,
para hacerlo como una comunidad. Durante los 2 años del proyecto se han realizado al menos 10 actividades, o sea, las actividades igual por parte de las capacitaciones o campañas, y por parte del plan de sensibilidad, que es igual durante los 2 años se han realizado al menos 5 eventos comunitarios en las áreas verdes. Y después de ello, el tema de los indicadores. Los indicadores igual es sobre todo los registros o reportes por parte de los encuestados, y esto igual es el tema de la comparativa antes y después, lo que se tiene que generar por parte del municipio, de la gobernación o del encargado del proyecto, o también de los propios comunitarios que pueden ver la comparativa. De los supuestos, aquí ya se habla de si aplican las normas y políticas municipales de ordenamiento, regulación, o sea, igual se tarda un largo plazo, ya no sé cuántos años o meses, para sacar el título de propiedad, solo para tener eso. O sea, se necesita plano, se necesita los documentos del propietario que va a ser. Y peor, o sea, es mucho más complejo si antes ya ha habido un propietario, ¿no? O si pertenece a la alcaldía. También existe un sistema de subsidio cruzado de garantiza un consumo mínimo. O sea, igual el tema de ver la organización como tiene los diferentes involucrados. Entonces, también las familias beneficiadas mantienen las condiciones económicas necesarias para realizar los pagos correspondientes. Como se ha dicho, va a haber como microcréditos hacia estas personas, pero que también deben pagarlo. O sea, un préstamo no es dejar solo una garantía, también tener, o sea, el empleo necesario para tener las condiciones necesarias y así poder pagar ese 1% que se ha tenido, o que aquí se plantea 1% del valor total, y para el pago de los servicios públicos. Y después de los componentes es el tema de las actividades, o sea, ¿qué actividades se va a realizar en tema de las instalaciones, del alcantarillado, de la electricidad, del agua potable? También aquí puede ver del gas domiciliario, de la adquisición del terreno, de las obras previo, obras de construcción, o sea, tanto obra fina, obra gruesa, de localización de los beneficiarios, el diseño de las campañas, el plan de sensibilidad, y esto todo se puede cuantificar igual por cuantitativamente. O sea, esto es como igual como un ejemplo donde se puede dar valores, ¿no? O sea, cuánto puede costar, por ejemplo, de las obras de construcción, o cuánto es la adquisición de terreno. Aquí en el tema de los medios de verificación, no se puede hacer por forma presupuestaria, registros contables, inventarios, informes financieros, es igual que nos pueden dar los temas de los involucrados. En el tema de supuestos, licitaciones de las obras, y el tema igual durante la ejecución del proyecto, el número de los beneficiarios se mantiene dentro de una banda del más menos del 10%. Entonces, esto es como un ejemplo completo donde se puede ver tanto el análisis de los involucrados hasta el sistema del marco lógico, ¿no? Y, bueno, sí, se habla rápido, no sé si tienen igual preguntas. Creo que no, pero no sé si es me está respondiendo o es su micrófono. Raquel, ¿era la clase o aquí? Mm, o sea, igual sí es como un poco más teórico, pero tienen que tenerlo bien enfocado, pero sobre todo en el proyecto, que ya han debido de ver qué tema han elegido. Y es igual un poquito lo vamos a hablar al finalizar, ¿no? Ya, en el tema del resumen, ay, perdón. ¿Tienen preguntas? Y bueno.
Ya, ya. El fin del árbol de problemas. A ver, viendo, a ver, este árbol de problemas igual se puede plantear como es de la causa, o sea, el diagrama de causa-efecto, lo que conocemos que el diagrama de Ishikawa o de pescado, ¿no? ¿Y cuál es el fin? O sea, si tienes un buen problema planteado, entonces ya tienes la solución, teóricamente, ¿no? Porque si aquí se han dado las malas condiciones habitacionales en las margaritas, o sea, solucionarlo sería mejorar estas condiciones, ¿no? Pero, o sea, el fin, o sea, tener un buen, el problema, no sé, correcto para tener la mejor solución. Porque si no identificas el problema real o el problema principal, entonces mm, tu ámbito, su ámbito de visión va a crecer y se va a hacer, por ejemplo, en el tema en la materia de metodología, igual hemos hecho como no me acuerdo, mapa conceptual, mapa mental. O sea, elegir un buen problema es llegar directamente a la solución. Y si no lo tienes, entonces tu ámbito va a cambiar. En el tema de psicología, si solo es directamente, existe tales enfermedades de o han incrementado los pacientes con cáncer. Pero ¿por qué ha incrementado o por qué se ha dado? O sea, el problema principal va a enfocar directamente a la solución que quieres dar. Por eso aquí se dice, o sea, el problema principal, las causas, o sea, por qué se da, por ejemplo, de los pacientes con cáncer, ¿no? O sea, porque no hay, no hay personal capacitado, no hay equipos necesarios o equipos actualizados, o la tecnología necesaria. Y en el tema de los efectos, o sea, qué, qué efectos tiene, ¿no? Este problema principal en el tema de los pacientes con enfermedad de cáncer, igual es, no sé, mayor incremento de, de personas desahuciadas, igual de niños que sufren de las mismas enfermedades. Entonces es muy precaria la situación, tanto que pueden llegar a morir sin ningún apoyo o ayuda. Entonces, el fin es directamente de si tienes un buen problema, tienes ya directamente la solución. Eso, claro, Iván. Y eso es igual lo que van a hacer con su proyecto. Y ya, al final lo vamos a ver. Y esto como no, esto no, como un segundo ejemplo. Y ya. Que es directamente el marco lógico. Aquí está, por ejemplo, el fin es reducir la incidencia de enfermedades de transmisión hídrica de la población de la comunidad de Montecito. Eh, Esto me sacó igual como una historia del caso. Las transmisiones hídricas es justamente por lo que se da de las aguas que no tienen un tratamiento bueno, entonces se puede dar igual, como lo van a ver en ingeniería de alimentos, o sea, cuáles son las enfermedades que se pueden dar y si esto puede llegar a suscitar. Y eso todavía creo que se va al estudio del caso de la leche. Entonces, es solo por el tema del tratamiento de agua. Entonces, el fin es reducir esa incidencia de enfermedades. Los indicadores, disminución en un 30% en el tercer año, o sea, y en un 50% en el sexto año tratadas por centros de salud local. El segundo sería incremento de la asistencia de los niños de Montesino a la escuela en un 20% en el tercer año y un 30% en el cuarto año.
En el tema de los medios de verificación, también los informes, las estadísticas que se dan, pues también aquí puede ser el Ministerio de Salud que puede identificar antes y después. En el tema de supuestos, los beneficiarios continúan considerando como prioritarios los temas de salud. Y es igual, ¿no? En el tema de, mm, como aquí hablamos de enfermedades de transmisión hídrica, o sea, aquí creo que no se le da mucha importancia porque no se ha visto casos extremos, ¿no? Antes igual había por temas de enfermedades de transmisión hídrica lo que es la cólera y ahí se ha habido un gran incremento de fallecidos. No tanto aquí, más por partes de Asia, no, perdón, de África y Europa. Entonces es verlo también prioritario de los involucrados. El propósito es el manejo adecuado del agua para el consumo humano entre la población de esta comunidad de Montecito, en el departamento de Flores. Esto es de México, por eso se habla de comunidad de Montecito. En el tema de los indicadores, igual ver, o sea, al antes y después por medio de los indicadores cuantitativos. Aquí se dice que el 50% en el primer año y el 80% en el tercer año de las mujeres de Montecito realizan habitualmente prácticas higiénicas relacionadas con el uso de agua. También aquí puede ver el tema de las campañas y cuáles son los indicadores respecto a ellos. Un 90% de las familias de la comunidad igual consumen el final del proyecto de agua que cumple con los estándares de calidad. Igual, o sea, mm, aquí la empresa APSAS, o sea, tiene que hacer un gran estudio de laboratorio, o sea, si está cumpliendo el pH, si está cumpliendo la acidez o el tema del porcentaje que se tiene que generar para el consumo del agua, ¿no? En el tema de medios de verificación, es el informe del equipo del proyecto a partir de la encuesta, el estudio realizado sobre una muestra representativa, en tema de los supuestos, el proyecto de mejora de la atención sanitaria realizada por la cooperación. También hay cooperaciones que ayudan en el tema de igual CBN, saca campañas o tipo una competencia de proyectos a generar para enfocar igual a los objetivos de desarrollo sostenible y eso es en el tema de brindar mm, una mejora hacia el tema del medio ambiente, ¿no? O sea, aquí igual puede ser el tratamiento de aguas o el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente, el cuadro de enfermedades de transmisión hídrica permanece sin modificaciones, o sea, si no hay una subida o bajada de las enfermedades, por ejemplo, de la cólera. Las tareas de mantenimiento de las letrinas son asumidas por los beneficiarios. También en el tema de los equipos que se realizan. Los componentes, o sea, los componentes que aquí se han identificado, o sea, establecer una red de suministro de agua, mejorar las condiciones higiénicas, adoptar prácticas higiénicas, fortalecer capacidad operativa de la Asociación de Pobladores. Esto igual se puede dar por campañas. En el tema de los indicadores, igual, como se habla aquí, 2 fuentes en funcionamiento, 10 letrinas, un 90% de las casas tienen o no disponen de recipientes de agua adecuadas. Los responsables locales de la Asociación de Pobladores de Montecito efectúan por sí solos las tareas de gestión del sistema de suministro. Esto igual se puede ver en los pueblitos. Mm, O sea, cómo es el tratamiento, o sea, si directamente van de las empresas, ¿no? También en el tema de los certificados de las obras emitidas por las autoridades, o sea, cómo podemos ver estos indicadores mediante estos certificados, informes que se dan de acuerdo a los supervisores municipales, las asociaciones de los propios pobladores, o sea, de los responsables, y entre los supuestos igual son las tareas de mantenimiento de las letrinas, los volúmenes de agua se mantienen estables, el crecimiento demográfico de la comunidad se mantiene en los términos actuales. O sea, son supuestos que se puede dar para que este proyecto sea sostenible.
En el tema de las actividades, igual se ha identificado que es la realización del estudio técnico, la realización de trabajos comunitarios, o sea, de los propios comunarios, construcción de un depósito de dos puentes, determinación de los puntos de colocación de las letrinas, realización de los trabajos de acondicionamiento, o sea, cursos igual de formación, campañas de sensibilización, formación de líderes. Igual, si han podido ver los libros que el ingeniero recomienda de Oppenheimer, uno de los problemas, uno, que no se invierte en la educación y en la investigación, y el otro es que en Latinoamérica no hay líderes, no hay líderes como tal. Y eso es igual a es un problema aparte que hay que verlo, o sea, cómo formar líderes, y de esos líderes igual uno puede salir presidente, y ahí formaríamos de la verdadera política que se tiene que dar y no de la politiquería. En el tema igual de la formación y gestión del servicio de agua, y en el tema de los indicadores igual se puede ver un antes y un después, o sea, de los recursos de materiales, humanos y financieros, cuánto ha crecido tanto los ingresos de esa comunidad. En el tema de los materiales, si se, o sea, si ya se tiene, digamos, una planta de tratamiento de aguas, el tema de los recursos humanos igual si se ha mejorado. En el tema de los ingresos de esa misma comunidad, igual hay un problema de las empresas privadas que no tienen un tratamiento de agua de lo que usan, ¿no? Y eso directamente va a los ríos, y esos ríos directamente a los cultivos de tierras abajo. Entonces ya es como una cadena que se va viendo, entonces eso es igual, es un problema a tratar, puede ser una idea. Después, cómo podemos saber este tema de indicadores mediante a las pesetas, euros, y o en su caso en divisas diferenciales en el país receptor, o sea, detallar las actividades. En el tema de divisas y casos, o sea, aquí ya se ve por parte, o sea, cómo nos ve en el tema del exterior, ¿no? O sea, por cómo podemos identificar, igual puede ser en el tema de los informes. Hay Hay informes igual que se realizan de manera latinoamericana y de manera mundial por la OMS, ¿no? Que es, o sea, qué país tiene mayor nivel de pobreza, mayor nivel mm, de menor educación, o sea, de baja calidad de educación. Entonces, eso igual puede ser una diferencia para determinar este tipo de indicadores y así tener un reporte, ¿no? Los supuestos es que los propietarios de los terrenos permitan instalaciones de las letrinas, los hombres acepten la participación de las mujeres en talleres informativos, que igual se puede dar en tema del machismo, ¿no? O sea, de lo que se ve igual en Latinoamérica sobre todo, que no se trata a la mujer igual que al hombre, aunque hay siempre esa diferencia, ¿no? Que la mujer a actividades de casa y el hombre a actividades de trabajo o de carga pesada. Y el otro se mantiene el interés de la población local en el préstamo de trabajo para el proyecto. O sea, siempre tiene que haber esa proactividad eh, y para realizar este tipo de campañas de sensibilidad o esta formación que sí, para hacerlo a largo plazo. Entonces, es como otro ejemplo donde aquí igual estaba como su árbol de problemas, miran, o sea, varias de las cosas y los efectos. Aquí, por ejemplo, su problema principal era la incidencia de enfermedades de transmisión hídrica. Y aquí es el árbol de objetivos, reducir incidencia de enfermedades de transmisión hídrica. Y de aquí se ha sacado ya como es en el tema de los componentes, ¿no? Aquí Aquí se pueden ver las causas, por ejemplo, agua no apta para el consumo humano, deficientes servicios médicos sanitarios, manejo inadecuado del agua en la comunidad,
Y de aquí ya se va desglosando de nuevo, o sea, por qué las causas contaminación del río, por qué la contaminación del río, por la condición industrial, aguas negras, erosión, por qué la erosión, por lluvias torrenciales, por deforestación, por qué la deforestación, por monocultivo, extinción extendida de ganadería. Entonces, aquí es, entonces, por qué? Entonces, ahí se generan las causas. Y aquí en el tema de los efectos también se pueden generar más. O sea, uno es el aumento de la mortalidad infantil, y el otro el malestar social, igual por el tema de generar conflictos sociales, de generar conflicto entre los productores o agricultores. Y aquí en el árbol de objetivos es lo que se identifica de reducir esta incidencia de enfermedades y de aquí uno, o sea, de aquí agua no impacta, o sea, mejorar la calidad del agua. ¿Y esto cómo se puede hacer? O sea, reducir la contaminación de acuíferos subterráneos, reducir la contaminación del río y esto cómo se puede reducir, o sea, controlando esa contaminación industrial de las empresas industriales, depurar aguas negras y de aquí mejorar los servicios médicos sanitarios, ya habilitando centros de salud, mejorar el equipo y el material sanitario. O sea, son alternativas que nos podemos dar, manejo adecuado del agua en la comunidad. Entonces, de todo ello ha salido lo que es el marco lógico, lo que ya hemos visto al principio, ¿no? Y de aquí, sobre todo para que vean cómo se puede ver, cómo se puede analizar y cómo lo tienen que analizar en su proyecto, ¿no? Y hablando del proyecto, igual es algo o sea, les di una tablita. ¿Dónde está la tablita? A ver, lo voy a buscar, chicos. Es en el donde tienen que llenar o sea, la idea de proyecto, los, los participantes, el sector, el tipo de proyecto. Entonces, mm, eso por si acaso es hasta esta noche, porque solo era, y era todavía grupal. Ya, ver, ¿dónde? Era grupo, integrantes, un tema del proyecto, un sector al que pertenece, tipo de proyecto y características generales del producto o servicio. Entonces, de aquí ya está el tema, puede ser cualquier tema o cualquier idea que tengan, el sector al que pertenece y el tipo, o sea, algunos no lo tenían bien claro, y era justamente, o sea, ya ver si han atendido las clases del ingeniero Castro, porque no sé si en la segunda o tercera clase dice la clasificación de proyectos, es A, B y C. Uno es según el tipo de bienes y o servicios que genera. Hay proyectos que generan bienes de consumo, intermediarios de capital y todavía lo hemos visto, o sea, no está en la guía así desglosado todo, pero sí lo hemos visto en las diapositivas y todavía hemos visto ejemplos que se puede enlazar uno con otro, ¿verdad? Entonces, esto, de acuerdo a la clasificación de proyectos, hay que ver qué tipo de proyecto es. Aquí también se puede ver según los sectores productivos, si es un proyecto agropecuario, industrial, según la óptica de la evolución de los proyectos, si generan bienes específicos de mercado, bienes públicos o si bienes semipúblicos. Entonces, en el tipo de proyecto tiene que estar uno o dos, se identifican según la clasificación de proyectos. Y por eso es antes el sector, o sea, qué tipo de sector ustedes han elegido. Hay 4 sectores y para ver mejor he encontrado estas luminitas que especifican mejor, ¿no? Eh, en el sector primario es agricultura, pesca, silvicultura, minería, caza, ganadería, donde nos dice que incluye actividades económicas dedicadas a la explotación de recursos naturales. Aquí, por ejemplo, el tema de la soya, de la quinoa, ya sería el tema de la agricultura, pero también
ya si quieren ustedes transformarlo a un serial, entonces al sector secundario, donde es un conjunto de actividades a través de las cuales las materias primas son transformadas en bienes manufacturados de consumo. Y aquí está el tema de la industria, de la construcción, artesanía, energía. También hay el sector terciario, donde es servicios financieros, o sea, hay, o sea, créditos de banca, no sé, si es por ahí hay un proyecto así, sanidad, educación, transporte, donde todas las actividades económicas tienen un cuyo propósito es la producción de los servicios que demanda la población, como, conocido como el sector de servicios, ¿no? Y hay otro que es el sector cuaternario, que no se le ve mucho, que es el tema de la investigación, la consultoría, el tema de la educación vía online, es igual, medios de comunicación, y en el tema de la informática. Estos son los cuatro sectores donde ahí se ve y ustedes pueden verlo, a ver, no sé si ya lo llenaron, he visto unos, sobre todo están en el tema de alimentos, por lo que vi. Y, bueno, como recomendación, ustedes igual ya lo han debido de ver, que el ingeniero ha sido tutor de un proyecto que son snacks a base de quinoa. Y si han tomado como referencia, no como referencia, esa tesis, entonces ustedes lo tienen que desarrollar desde otra perspectiva, porque si solo es copy-paste, entonces ya el crédito va a ser en su trabajo, o sea, les va a preguntar. Y creo que en cada semestre se repite, o por lo menos en mi semestre, un grupo repitió ese mismo proyecto y la primera pregunta que les hizo es si copiaron la tesis donde él era tutor. Y ya ahí se ven los nervios, si de verdad lo realizaron.